is being. Bueno, vamos a empezar ya entonces para terminar más rápido. Bueno, la última parte dice Lesson 10, question words, que son palabras que se usan para preguntar o pronombres interrogativos, también se suele decir. Vamos a fijarnos primero en nuestros cuadritos del libro que tenemos en el libro. Por ejemplo, son 1 y 2. El 1 dice, utilizamos which, o sea que acá nuestro question word es which, para preguntar sobre cosas y siempre tiene que tener un sustantivo. Por ejemplo, which websites do you visit to? ¿Cuál de los websites utilizas o visitas? Sería nuestra pregunta. Entonces, literalmente, este which significaría cuál, y para hacer un poquito más fácil tenemos que darnos cuenta que puede preguntar por opciones. Por ejemplo, otra pregunta puede ser, which website do you like the most? ¿Cuál website te gusta más? CNN o Wikipedia o Wikipedia. Entonces, which se utilizaría de esa manera. Con el ya un sustantivo, entonces dice, what do you use CNN for? ¿Por qué utilizas CNN? ¿O cuál es la razón por la cual utilizas CNN, ¿verdad? Bueno, si vamos a traducir what en forma literal, significa yo lo utilizo, o sea, CNN, para ver las noticias. Recordemos que what en preguntas tiene muchos significados. Por ejemplo, what is your name? ¿Cuál es tu nombre? Si vamos a traducir, atiendan bien, en forma literal dice que es tu nombre, pero obviamente que nosotros no utilizamos de esa forma el what. Entonces acá vas a cambiar en forma contextual. ¿Cuál es tu nombre? O what are you doing? Acá sí está más explícito. What are you doing? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Acá sí está más explícito, por ejemplo. Bueno, después el siguiente, ¿qué dice ahí? ¿Cuánto dijo esto? Bueno, después el siguiente dice, utilizamos why para preguntar la razón de las cosas. Literalmente, why significa por qué. Este que tiene que tener acento, pero mi computadora no tiene acento, por eso me lo pongo. ¿Por qué? Entonces, why do you use Wikipedia? ¿Por qué utilizas Wikipedia? I use Wikipedia to check information. Yo utilizo Wikipedia para verificar las informaciones. Bueno, acá tenemos un apartado que no está en el libro ahora, pero dice que para responder why utilizamos because. ¿Qué significa esto? Que why es por qué con acento en la E. Voy a ponerle así, no, para, ustedes ya van a saber, ¿verdad? ¿Por qué? Y el because es porque. O sea que yo puedo responder también esta oración de otra forma y una forma más corta. ¿Por qué utilizas Wikipedia?
Because of checking information, pues. Because of checking information. Porque quiero verificar las informaciones. Y por ahí vamos a cambiar a uno que otro verbo, ¿verdad? Pero es más corta la respuesta. Bueno, entonces because sería porque. La razón, ¿sí? Luego tenemos when, que es cuando. Hace rato ya estuvimos viendo en presente continuo, ¿verdad? Dice, when do you use CNN? ¿Cuándo utilizas CNN? In my lunch break. Mi hora de almuerzo. When do you use CNN? ¿Cuándo utilizas CNN? En mi hora de almuerzo. ¿Cuándo? Entonces esto es más fácil porque ya sabemos que se trata de tiempo. Entonces, como respuesta utilizamos el tiempo que queremos agregar. Bueno, el siguiente dice question word 2. O sea, a la continuación tenemos how much y how many. Esto va a ser cuánto. Pero ¿por qué tenemos dos preguntas para uno solo? Porque las respuestas justamente van a ser de dos clases. Si nosotros preguntamos por how much, generalmente estamos preguntando por el precio o por dinero o por cosas que son intangibles. Sí, para el dinero. How much, por ejemplo, how much is, a ver, that PC. ¿Cuánto cuesta esa PC? How much is that PC? ¿Cuánto cuesta? O podemos decir también, a ver, algo que es intangible, un software, ¿verdad? Llamamos intangible a lo que nosotros no podemos tocar, ¿verdad? O sea, físicamente. How much weight has the software? ¿Cuánto pesa el software en la computadora? No sé cuánto tera, no sé cuánto gigabyte, etcétera, etcétera, ¿verdad? Bueno, entonces usamos how much para preguntar por el precio y para preguntar por cosas intangibles. Pueden ser intangibles, nada físico. Después tenemos how many, que es lo contrario para preguntar por sí, por cosas que son tangibles, o sea que se pueden contar. Por ejemplo, sí, how many books do you have? ¿Cuántos libros tenés? Ahora yo veo que hay 13 participantes. Entonces yo puedo contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 13. How many, vamos a hacer la pregunta para eso. How many participants are there? ¿Cuántos participantes hay ahora acá en la reunión? Uno menos ya, 12. Entonces yo cuento, ¿verdad? 12, 12. How many friends do you have? Muy bien, ¿cuántos amigos tenés? Bueno, acá el ejemplo dice, how many people visit our website every day? ¿Cuánta gente visita nuestro website cada día? About 20,000, alrededor de 20,000. How many hits do we get each month? ¿Cuántos logros tenemos cada mes? About 40,000, alrededor de 40,000. Bueno, entonces esa es la diferencia entre how much y how many.
Bueno, después vamos con where, que ya vimos hace rato también. Habla de lugares. Where. No se confunda when con where. When es tiempo, where lugares. Por ejemplo, dice, where are the visitors from? ¿De dónde son los visitantes? From Asia and the US, de Asia y Estados Unidos, ¿verdad? Where do they go on our website? ¿A dónde ellos se van cuando entran a nuestra página? A noticias, to news. Bueno. Y por último tenemos how solito, que es cómo. Y este tiene una infinidad de preguntas. En este caso sería how often. Y lamentablemente en castellano tiene otra traducción. How often sería cuán a menudo o con qué frecuencia. How often do people visit our website? Cuán a menudo nuestra gente visita nuestra página web o con qué frecuencia la gente visita nuestra página web. At least once a day, por lo menos una vez al día es la respuesta. Vamos a ver otro tipo de how. Uno bien simple, bien fácil. How are you? ¿Cómo estás? How are you? How do you feel? ¿Cómo te sientes? A ver, otro ejemplo. How is your new computer? ¿Cómo es tu nueva computadora? Ahí, por ejemplo, es una respuesta más explícita. Hay que explicar cómo es una computadora. Puede preguntar si se refiere a tamaño, si se refiere a velocidad, marca, etcétera, etcétera. Es más amplia ahí la gama de respuestas, ¿verdad? Bueno, vamos pasando hacia arriba. Tenemos los significados. How was mix. Ese también puede ser. Bueno, acá tenemos dónde, que es where, cuándo, when, cómo, ya vimos que es how. Cómo está marcando lo que vamos a usar en este dónde, cuándo, cómo. Vieron que acá how también tiene significado como qué tal, ¿verdad? ¿Cuánto? How much, tenemos hace rato. ¿Cuántos? How many. ¿Por qué dice acá cuánto y cuántos? Porque cuántos ya tenemos contaditos. Sin embargo, cuánto no tiene un número exacto, o sea, ¿por qué no tiene un número exacto? Porque estamos hablando de cosas intangibles, ¿verdad? ¿Cuánta? También puede ser. Ya vimos acá sí que tiene acento. ¿Por qué? Why. Que ya vimos que es what. ¿Cuál? Primerito lo vemos. Which. Si queremos usar en forma plural, o sea, ¿cuáles? Igual es which. Estos dos no estaremos utilizando. ¿Y cuántas? En plural, how many. Pero nunca este cuántas o cuántos en plural nunca va a ser how much. Entiendan bien, siempre va a ser how many. ¿Por qué otra vez eso? Porque cuando estamos hablando de cosas intangibles no podemos usar plural porque simplemente es infinita. O sea que no sabemos y nunca vamos a ver la respuesta. Bueno, agregué también otras explicaciones más. Por ejemplo, bueno, acá luego está su definición, que son WH question o question word. Son un grupo de preguntas que se caracterizan porque en su nombre tienen las letras W y H. How también, solamente que no empieza con W, ¿verdad? Excepto ahora por how, ¿verdad? Como dice. Estos son entonces what, que puede ser qué o cuál, why, por qué, when, cuándo, where, dónde,
who, quién, pero eso no estamos viendo ahora, which, cuál, específicamente cuál, ¿verdad? Y how, cómo. Vamos a ver ahora la estructura de la pregunta. Dice, si el verbo principal de la pregunta es to be, o sea, el verbo ser y estar, la estructura de la pregunta es la siguiente. Por ejemplo, tenemos nuestro question word, en este caso va a ser what. Nuestro verbo principal, en este caso va a ser verb to be. Nuestro sujeto y el complemento, ¿verdad? Entonces, what is your name? ¿Cuál es tu nombre? Tenemos más ejemplos. Where is your office? ¿Dónde está tu oficina? How are you? ¿Cómo estás? When is your birthday? ¿Cuándo es tu cumpleaños? Who is your friend? ¿Quién es tu amigo? Entonces, esta sería la estructura, ¿sí? Después dice, en caso de que el verbo principal de la oración sea otro verbo, cualquier verbo, ¿verdad? Se tiene que usar el do, que ya habíamos visto también en clases anteriores. Por ejemplo, la estructura va a ser así. Where do you live? ¿En dónde vivís? Recuerden, voy a volver a recordarles el tema del do, ¿verdad? Recuerden que cuando estos son verbos auxiliares no tienen significado, entonces significado no tiene, pero tienen que estar presentes sí o sí en nuestra estructura de la oración. Where do you live? ¿En dónde vivís? Question word, que es where. Verbo auxiliar, que es do. Nuestro sujeto. Y acá último va a estar el verbo principal. Where do you live? ¿Dónde vivís? ¿Dónde vives? Tenemos más ejemplos. Tenemos what did you do last weekend? ¿Qué hiciste el fin de semana pasado? Acá, bueno, como estamos hablando del pasado, entonces cambia do por did, pero todavía no llegó el tiempo pasado, entonces no vamos a ignorar nomás. How does she dance so well? ¿Cómo es que ella baila tan bien? Where do you want to lunch? ¿En dónde querés almorzar? Bueno, después tenemos what y which. Tienen diferentes funciones, pero tienen cualidades que son, o sea, distintas en función de diferentes situaciones. Por ejemplo, what, ya sabemos que significa qué en algunos casos, pero se puede traducir también en otros casos como cuál. Which sí o sí va a ser cuál. Sí o sí. Bueno, un poco confuso, ¿verdad? Bueno, después dice los ejemplos. Which shoes do you prefer? The brown ones or the black ones? ¿Cuál zapato preferís? ¿Los cafés, o sea, los marrones o los negros? Entonces, which siempre vamos a encontrar que tiene una opción. Y existe un número limitado de opciones. Que tenemos which. Acá, what is asked sería por el cual uno está preguntando. En este caso, el bus. Auxiliar verb, el verbo auxiliar, tú, por supuesto. El sujeto, en este caso, you, o sea, vos. Nuestro verbo principal, que es take, tomar, tomás. El complemento ya del resto, ¿verdad? Entonces, which bus do you take to go home? ¿Cuál bus tomás para ir a casa, a tu casa? Miren que son preguntas que nosotros sí o sí utilizamos normalmente, ¿verdad? ¿Qué colectivo vos tomás? ¿Qué colectivo te vas? Y eso, ¿verdad? Bueno, después tenemos what. Se usa para los casos que no es necesario elegir, ya sabemos eso, pero sí o sí se pregunta por algo en particular. Igualmente, dependiendo del contexto, se puede variar la intención. Se puede preguntar por la indicación de algo, ¿verdad? Que en este caso utilizaremos cuál, ¿verdad? O por la identidad o razón de algo, que sería qué. Entonces vemos acá como ejemplo, dice, what is your phone number? ¿Cuál es tu número de teléfono? What, acá tenemos el verbo principal, en este caso va a ser is. Y tu sujeto es your phone number, tu número de teléfono. What is your phone number? ¿Cuál es tu número de teléfono? Acá nosotros estamos utilizando como cuál, ¿sí? No como qué. Ya vimos hace rato ejemplo de que
Vamos a tratar un poco de ver si podemos hacer este tipo de preguntas como si fuera, o sea, para que suene como que, what is your phone number? ¿Cuál es tu número de teléfono? A ver un poco, what kind of phone do you have? Bueno, acá podemos preguntar de esta forma, ¿qué tipo de teléfono tenés? Sería ahora. ¿O qué clase de teléfono tenés? Bueno, bueno, hasta acá entonces esto. La semana que viene lo que vamos a hacer en el repaso, esto está parte todo teórico, ¿verdad? En los repasos va a ser ejercitarios, o sea, para que ustedes puedan tener actividades referentes a los temas que vimos hoy, ¿verdad? Y va a ser nuestra última clase de repaso porque después justo cae feriado y no vamos a poder repasar. Y una semana después del feriado ya sería nuestro examen. O sea que en ese día vamos a estar concretando todo, pero de igual manera yo le voy a estar, si surge por ejemplo algún cambio, algo así, saben que le voy a estar avisando por WhatsApp en el grupo. Y generalmente durante nuestros horarios, ¿sí? Pues ya les mencioné que yo tengo varios alumnos, varias clases, varios cursos, carreras, etcétera, en diferentes días, horarios, y me es difícil, como siempre le digo, responderle o asistirle a todos en otros horarios que no son realmente nuestro horario, ¿sí? Bueno, entonces, digo bien, finish for today, terminamos por hoy. Los videos van a estar en la plataforma, ya saben, con la fecha del día. Como son 3 videos, pues se divide en 3 partes, pero la fecha del día, ¿sí? Les sugiero que vayan viendo. ¿Sí, Luis? ¿Será que no puede subir las tareas de vuelta? Las tareas anteriores, o los que subí en un drive ahora. ¿A vos te falta entregar tareas anteriores? Yo tengo todo lo que está en la plataforma nomás. Explícate un poco mejor porque no entiendo lo que me querés decir. ¿Qué querés, Luis? ¿Cuál de las tareas es lo que vos necesitas? Está la tarea 7. Sí. Ah, ¿vos tenés el grupo de WhatsApp? No sabes si está en el grupo de WhatsApp. Ay, no. Seguro. Escribí un poco en el grupo de WhatsApp que está ahí. Sí, estoy bueno. Creo que ustedes saben eh, ver los archivos que hay en los grupos de WhatsApp, ¿verdad? Uy, ay, Dios mío. 5, 6, 7. Bueno. Ah, no trajo. Y bueno, puedes utilizar cualquier Drive, no es necesario que utilice Google Drive. Bueno, ahí envié la lista de tareas que hay dentro del grupo de WhatsApp.
¿Qué dice? Profe, ¿por qué subimos la tarea? Ta, 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 ta. Porque ya no hay más tiempo, por eso. Ya no hay más tiempo y en la facultad me presiona para ya tener mis planillas. Entonces, por eso estamos haciendo así. Bueno, hay otra pregunta que quieran hacer. Que dice, no, bueno. Entonces terminamos ahora. Voy a ver si puedo solucionar ese problema a la gente que no puede enviar. No, no, WhatsApp no. Olvídense lo que me van a entregar por WhatsApp, no. Tienen que entregar sí o sí en la plataforma, porque ahí donde está la corrección. Voy a ver si puedo solucionar el problema que me están diciendo, porque la mayoría entregó sin problemas. Ay, Dios mío.